Ahí sí. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Ya. Entonces estábamos viendo lo que representa lo que es el concepto de una función. Dice, una función está constituida por una variable independiente y una variable dependiente. Ya vamos a ver un poquito más. Los elementos que forman el conjunto de partida se llama dominio y se simboliza así, ¿no? Dom F. Algunos autores solo le ponen la D mayúscula entre paréntesis F. Yo acostumbro a poner DOM, dominio de la función. Los elementos que forman el conjunto de llegada se llama rango de la función, rango de F. Algunos también les llaman como imagen, les llaman como recorrido, pero el nombre más conocido es rango de la función. Entonces, dos cosas que hemos visto. El conjunto de partida representan los elementos del dominio, el conjunto de llegada los elementos del rango de la función. Ya luego vemos en un diagrama de Venn lo que representa cada uno de estos. Condiciones para que sea una función. De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. Un momentito a ver si es que esto se activa. Ya. Decía, de todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. ¿Cuál va a ser el conjunto de partida? El primer conjunto que nosotros tengamos. De ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. Considerar mucho a estas dos condiciones para que reconozcamos que sea una función. De ahí podemos concluir que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. En toda función existen dos variables, lo que ya vimos de antes. La variable independiente, que es aquella que se encuentra en el conjunto de partida, no depende de nadie, adopta cualquier valor arbitrario. Y la variable dependiente, es decir, esta sí depende de los valores que adopte la variable independiente. Se encuentra en el conjunto de llegada y constituye la función. Aquí tenemos lo que representa. La variable dependiente es f de x o también se le puede poner simplemente y. Es igual a x al cuadrado. Esto representa la variable independiente. Si nosotros regresamos un momentito a la diapositiva, aquí teníamos nosotros dos condiciones. Esas dos condiciones están un poquito más explícitas en la parte de acá, ¿no? Donde dice, de todos los elementos del conjunto de partida salen flechas, de ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. Continuemos. Aquí hemos dejado un espacio para nosotros poder generar algunos ejemplos de lo que representa una función y de una vez vamos a dar la diferencia entre función y relación. En este momento voy a compartir mi pizarra y para yo poder escribir solicito de la manera más comedida que nos desactivemos del video, por favor, para que no se me interrumpa la clase. Yo también voy a desactivar. Entonces, ayúdenme con eso. Perfecto, ahí estamos. Bien, entonces ponemos los siguientes ejemplos para verificar si es una función o no. Ponga, dados los siguientes conjuntos. Dados los siguientes conjuntos. Y le ponemos con letra mayúscula. A mayúscula va a ser igual. Dados los siguientes conjuntos. El conjunto 1,2. Siempre nosotros simbolizamos un conjunto con una letra mayúscula y los elementos le ponemos dentro de una llave. No puede ser paréntesis, ya que eso significa, en cambio, tal vez un par ordenado si hay solo dos elementos, como este es el caso. Y vamos al conjunto B, cuyos elementos son 2,4. Punto seguido. Hallar el dominio
y rango de la función dos puntos seguidos. F de X va a ser igual, abre una llave, a los pares ordenados X, Y, aquí sí le ponemos, mire, primero abro la llave y luego un paréntesis, el par ordenado X, Y. Elementos del producto cartesiano A por B, tal que, y aquí me va a dar una condición, que X tiene que ser menor que Y. Y cerramos la llave. Bien, entonces vamos nosotros a resolver este ejercicio de dos formas para poder tener bien claro lo que es una función e inclusive con el gráfico. En primer lugar, cuando no me da la función, yo debo encontrarla. Entonces, encuentro el par ordenado A por B. Esto es igual. Aquí me dice que deben ser elementos del producto cartesiano. Esto significa producto cartesiano, lo que voy a hacer en este momento, A por B. ¿Qué es el producto cartesiano? Es relacionar en pares ordenados los elementos que tiene el primer conjunto con los elementos que tiene el segundo conjunto. Entonces yo voy en orden. El primer par ordenado que voy a relacionar es el 1 con el 2. El segundo par ordenado va a ser el 1 con el 4. Ahí ya tengo dos pares ordenados. Pongo 1, 2, punto y coma, y 1, 4. Vamos al segundo elemento del conjunto A, que en este caso es el 2. Y asimismo lo relaciono el 2 con el 2 y el 2 con el 4. El 2 con el 2 y el 2 con el 4. Ahí hemos encontrado nosotros el producto cartesiano. En el conjunto A tenemos dos elementos. En el conjunto B tenemos dos elementos. Si yo multiplico 2 por 2, se hacen 4. Es decir, que acá yo debo generar 4 pares ordenados. 1, 2, 3 y 4 pares ordenados. Si vamos aumentando el número de elementos, tanto en A o en B, se aumentarán los pares ordenados. Una vez que nosotros hayamos encontrado el producto cartesiano, ahora sí encontramos nuestra función. La función f va a ser igual. Va en cuestión a la condición que me da. ¿Cuál es la condición? Lo que está después del tal que. Dice que los elementos de X que representa la primera componente tienen que ser menor que Y la segunda componente. 1 es menor que el 2 si cumplió. Sí. Entonces le ponemos 1,2. Punto y coma. El 1 es menor que el 4, también cumplió, 1,4. Vamos al tercer par ordenado, el 2 con el 2. Si aquí estuviese menor o igual, ahí sí debería ponerle, pero solo dice 2 es menor que el 4, esto es falso, no puedo considerarle. Y el otro par ordenado, 2 es menor que el 4, ese sí, 2,4. La función ha sido una parte del producto cartesiano, un subconjunto. A veces ya nos da la función, es mucho mejor. Entonces aquí nos tocó encontrar en base a la condición que me da. Le vamos a trabajar nosotros de dos formas. La primera, cuando hablemos de un método sintético, le vamos a poner aquí, método sintético. O método abreviado, puede decirle. Nos pedía que encontremos el dominio. Entonces vamos, el dominio de la función f va a ser igual. ¿Qué representa el dominio? Son todos las primeras componentes de la función, es decir, el 1 y el 2. Solo las primeras componentes, no del producto cartesiano, sino de la función que nosotros hayamos encontrado. No repetimos los elementos si es que ya lo hemos considerado. Entonces aquí está el 1
El 1 de acá ya no le vamos a poner y acá vendría a ser el 2. Ya está encontrado el dominio de esta función. Ha sido las primeras componentes. Vamos al rango de la función. Rango de f va a ser igual. ¿Qué representa el rango? Las segundas componentes, el 2, el 4 y el 4. El 2 y el 4. Decíamos que no repetimos, ¿no? Si ya puse el 4, ya no voy a poner nuevamente. Está resuelto el ejercicio. Eso es todo lo referente al dominio y al rango de la función. Vamos ahora a la parte 2i, que voy a resolver por el diagrama de Venn. Diagrama de Venn, o como nos decía en la diapositiva, el diagrama sagital. ¿Qué representa un diagrama sagital? Simplemente son dos figuras cerradas que generalmente se ocupan estos tipos de elipse o círculos. Ahí tenemos el un conjunto y el otro conjunto. Aquí le voy a poner los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B. ¿Qué elementos tiene el conjunto A? El 1 y el 2. Esto lo estoy considerando de aquí de los datos. Mire, el conjunto A tiene 1 y 2. Vamos al conjunto B. ¿Qué elementos tiene? El 2 y el 4. Yo lo que relaciono aquí son los elementos que han formado mi función, el 1 con el 2. Entonces, unimos el 1 con el 2 y le ponemos una flechita. ¿Cuál es el otro par ordenado? El 1 con el 4. El 1 con el 4. ¿Cuál es la otra, el otro par ordenado? El 2 con el 4. Listo. Pero aquí nos damos cuenta de la siguiente situación. Este ejercicio no va a representar una función, porque acordémonos las dos condiciones que nos decía. La primera condición, de todos los elementos del conjunto de partida. El conjunto A se va a llamar conjunto de partida y el conjunto B conjunto de llegada. Entonces, la primera condición decía, de todos los elementos del primer conjunto, O de A salen flechas. Del 1 sí sale flecha y del 2 sí sale flecha. La primera condición sí cumplió. Vamos a la segunda condición. De ningún elemento del conjunto de partida tienen que salir dos o más flechas. Y nosotros aquí observamos que del elemento 1 están saliendo dos flechas. Entonces, esto no representa una función. Vamos a ponerle aquí debajito. No es función, es relación. Relación. Si, por ejemplo, del elemento 1 no hubiese salido hasta el 4 la flecha y solo se relacionaba el 1 con el 2 y el 2 con el 4, ahí sí cumplía la condición de ser función. En este caso, no es función. ¿Cuáles van a representar los elementos del dominio? Entonces, le vamos a renombrar aquí, de donde sale flecha, el 1 y el 2. Estos elementos corresponden al dominio de la función. ¿A dónde llegan las flechas? Esto representa el rango de la función. Entonces, aquí le ponemos una flechita y estamos viendo que no ha sido función, ha sido una relación. Vamos aquí, acá abajito voy a ponerles un ejemplo de cómo va a ser una función. Supongamos, tengo yo los pares ordenados o los conjuntos sería. El conjunto A, el conjunto B. Entonces aquí le voy a poner el A, el B. Elementos. Puedo poner aquí el 2, el 4, el 6. Acá le vamos a poner A, B, C y D. Y relaciono el 2 con el A, el 4 con el D, el 6 con el B. Reconozcamos si es o no función.
las dos condiciones. Primera condición, de todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. Del 2 sí, del 4 sí, del 6 sí. Cumplió Sería la una primera función, condición. dice. ¿Mande? Sería función. Sí, a eso justamente voy, correcto. Y la segunda condición, de ningún elemento del conjunto de partida salen dos flechas. Del 2, una sola flecha. Del 4, una sola flecha. Del 6, una sola flecha. Y no importa el conjunto de llegada que a veces haya elementos que no se relacionen, que no tengan imagen. Si yo hablo del 2, la imagen es la A. Si hablo del 4, la imagen es la D. Si hablo del 6, la imagen es la B. Pero este C no se relaciona, pero eso no importa. En este caso, lo que decía nuestra compañera, esto sí representa, sí es función. Pero a veces simplemente me dan los pares ordenados y me dice, reconozca cuál de ellos, de los pares ordenados, representa una función. Voy a hacerles acá en la siguiente página el ejemplo. Supongamos, pongamos el ejercicio 2, por favor. Y así es que no han copiado a lo anterior, ya me regreso, no se preocupe. Póngale ejercicio número 2. Dados los siguientes pares ordenados, pongamos. Dados los siguientes pares ordenados. Punto. Identificar cuál representa una función. Una función. Y le voy a poner aquí la opción A. Tenemos el 2 con el 3, el 4 con el 5, el 6 con el 7, el 2 con el 9. Vamos a una opción B. Pongo el 1 con el 2, el 4 con el 5, el 6 con el 7, el 2 con el 9. Y pongamos unita más, literal C, perdón, aquí. Ya, literal C. Abrimos la llave, el 1 con el 2, el 4 con el 5, el 6 con el 7 y el 1 con el 3. Entonces, para yo no dibujar en diagramas de Venn cada uno de ellos e identificar cuál de ellos representa una función, lo que hago es lo siguiente. Solo analizo las primeras componentes. Vamos a la opción A. Aquí tengo el 2, acá tengo el 4, acá tengo el 6 y mire lo que pasó con este. Otra vez se repite el 2. Este de aquí no es función, porque se nos está repitiendo el 2 y el 2. Significa que se va a relacionar el 2 con el 3 en la flecha y el 2 con el 9. Entonces, del 2 va a salir dos flechas. No es función. Vamos a la opción B. Solo analiza las primeras componentes. El 1, el 4, el 6. La función es la 2, El dicen. 2. Perfecto. Esta representa Única. una función. Usted solo tendría que subrayar, resaltar o escoger esa opción. Y analicemos la opción C. El 1, el 4, el 6 y mire, aquí el 1 se está repitiendo. No nos interesa las segundas componentes, solo las primeras. ¿Está claro, por favor, cómo reconocer que sea una función cuando nos den solo pares ordenados?
Listen, disculpe, ¿puede volver a explicar la B, cómo identificarla si está bien? Perfecto. Usted solo analiza las primeras componentes. Entonces aquí tengo el 1, tengo el 4, tengo el 6 y tengo el 2. Con que no se me repita ninguna componente, esa es función. Si ve que aquí el 1 es diferente del 4, es diferente del 6 y es diferente del 2. Lo que no ocurrió en la C, mire, el 1 y acá también se repetía el 1. Entonces, ahí usted garantiza de que representa una función. Listen, una pregunta. Dígame. Solo de partida no se puede repetir y si de llegada se repite. Perfecto. Hagamos la opción de aquí. Gracias. Ya. Ya. Supongamos nosotros aquí. Decía la pregunta de nuestro compañero. Solo del conjunto de partida. ¿Puedo tener yo el 1 con el 2? ¿Puedo tener el 2 con el 2? ¿Puedo tener el 3 con el 3? ¿Puedo ponerle el 4 con el 3? Listo. Identifiquemos. Asimismo, veamos qué es lo que sucede con este ejercicio. Analizo yo las primeras componentes. Aquí tengo el 1. Acá tengo el 2. Acá tengo el 3. Y acá tengo el 4. Todas las primeras componentes han sido diferentes. Por lo tanto, esta también sería función. Pero no nos interesa las segundas componentes o el conjunto de llegada. Aquí tengo 2. Acá tengo 2. Se repite, vea. Aquí tengo 3. Acá tengo 3. Eso nosotros no analizamos. El concepto de función es solo identificar que las primeras componentes no se repitan. No nos interesa las segundas componentes. Las segundas componentes pueden repetirse, no pueden repetirse, eso no importa. Solo las primeras componentes. No sé si con eso estamos ya un poquito claros. O sea que solo tenemos que concentrarnos en la primera, eso es lo primordial. Solo del Perfecto. conjunto de partidas es más Solo en el importante, como conjunto de quien dice. partida. Muy bien. Voy un momentito a dejar de compartir para irnos a nuestro módulo y ahí ver un poquito más de ejemplos de lo que estamos mencionando nosotros e ir identificando. Ya, esto es el concepto de función. Mire, aquí hay un primer ejemplo. La variable independiente X, la variable dependiente Y, los elementos del conjunto de partida, este es el primer conjunto de partida, y los elementos del conjunto de llegada. La función que me está dando, a veces se escribe así, la función f, esto se lee de A en B. Este signo de entonces B, la flechita. F de X es igual a X al cuadrado. O a veces, en vez de poner esta F de X, simplemente se pone Y. Y es igual a X al cuadrado. Esta es la relación o condición. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo? Si yo tengo el elemento 1 y ese 1 elevo al cuadrado, porque aquí la condición me dice que le eleve al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 1. Vamos con el elemento 2. 2 elevado al cuadrado, 4. Voy con el elemento 3. 3 elevado al cuadrado, 9. Si yo tuviese aquí 5, acá deberá estar 25. Si yo aquí tuviese 10, acá debería estar 100. Porque lo que me dice es que ese número le eleve al cuadrado. ¿Representa o no representa una función? Analicemos. ¿De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas? Sí. Sí. Del 1, del 2 y del 3. De ningún elemento del conjunto de partida salen 2 o más flechas, ¿no? Del 1, unita, del 2, una y del 3, una. Acá no nos interesa, acá no analizamos. Eso ya será para más luego ver si es función inyectiva, biyectiva, eso no lo hacemos. Ahorita solo estamos identificando que sea una función. Entonces, este ejercicio es una función. El dominio de la función, ¿cuál ha sido? Los elementos, el 1, el 2 y el 3. Aquí lo hemos puesto. 1, 2, 3. Como es un conjunto, debemos ubicarle dentro de un momentito nomás, ya. Debemos ponerle dentro de llaves, ¿no? Un conjunto.
Este vendría a ser el rango de la función, o también aquí le ponen, vea, imagen. La I mayúscula significa imagen de la función. ¿Qué es la imagen? El 1, la imagen es del 1. Del 2, la imagen es del 4. Del 3, la imagen es del 9. Rango, imagen, recorrido, a veces hay algunas formas que lo ponen. Veamos el segundo ejercicio, este de aquí. Bueno, acá no nos dijeron, ¿no? Pero nosotros ya analizamos de que sí es función. Segundo ejemplo, el 1 con el 1, el 2 con el 4, el 2 con el 9. Analicemos. ¿De todos los elementos del conjunto A salen flechas? No, porque Relación. el 3 queda solito, vea. El 3 no se relaciona con ninguno. En este caso, usted ya va a decir inmediatamente, no es función. Puede decir, es relación, pero no es función. Porque el elemento 3 no se relaciona, no tiene imagen. A más de eso, del elemento 2 están saliendo 2 flechas. Entonces, por las dos condiciones, esta no puede ser función. Pero sí, sigue siendo el conjunto de partida, sigue siendo el conjunto de llegada. Entonces, aquí le ponen una R de relación, en cambio acá se le pone una F de función. Ahí le va reconociendo. Veamos estos ejemplos. El ejemplo de aquí. ¿Este representa o no representa una función? Sí, Sí, Lisa. perfecto. Sí, porque no se compagina con ningún otro número del Muy conjunto bien. de llegada. Pero ve aquí lo que pasó. No importa que el elemento 4 no se relacione. Eso no importa. Lo que sí, que todos los elementos de aquí deben relacionarse. Este sí es función. Veamos acá el otro ejemplo. No porque del elemento 1, ¿cuántas flechas están saliendo? 2. 2, ¿no? Entonces, este no es función. Ahí está puesto, relación. Para acordarnos, ¿no? F de X era la variable dependiente y X al cuadrado es la variable independiente. Independiente. Eso es lo que corresponde a un repaso de lo que nosotros tenemos con respecto a funciones, ¿no? Hay ejercicios que pido que haya el dominio, que haya el rango en la pruebita, por eso es que estamos haciendo ese repaso. Voy nuevamente, me queda posiblemente unos 6 minutos, parece que está. Si es que no, obviamente nos vamos a desconectar, por favor, nuevamente ingresamos. Ya, en nuestra plataforma, en la clase 2 de esta clase 1, que nosotros ya lo revisamos la semana anterior, está subido el video, el recurso con respecto a lo que es ecuación cuadrática. Hay unas diapositivas de ecuación cuadrática, la tutoría que lo íbamos a generar por BBB, pero no se pudo. Estos ejercicios de repaso, que lo sigan haciendo, nos va a servir después para el trabajo autónomo, pero nos sirvió para dar la prueba estos ejercicios. Y esta autoevaluación ustedes ya lo dieron. Si hay algún estudiante que todavía recién se matriculó, lo que sea, y no dio esta autoevaluación, el día de mañana voy a abrir la plataforma a las 6 de la tarde. Entonces, todos los que no dieron la primera prueba o la autoevaluación 1, el día de mañana a 18 horas está abierta la plataforma para que usted pueda igualarse. Listen, disculpe, ¿cuál es el trabajo autónomo? El trabajo autónomo va a ser todos los ejercicios que vayamos poniendo. Por ejemplo, aquí está el recurso 2. Aquí hay unos 15 ejercicios, me parece. Ya. Ya, pero eso sígale teniendo. Lo único que vamos a hacer nosotros es en hojas perforadas a cuadros y vamos a ir haciendo para que no al final le diga, a ver, van a hacer de tal página a tal página, que nos resulte un poquito difícil. Entonces, cada clase, el día de hoy, por ejemplo, no va a haber ejercicios de trabajo autónomo porque en el texto no lo tengo. Cuando haya, yo le diré, estos ejercicios van a seguirse incluyendo para el trabajo autónomo. Entonces, por el momento, si es que todavía no lo hemos hecho, esta semana puede todavía realizar. Ya, le Ya, decía, Listen, gracias. el video está subido únicamente de la primera sesión que tuvimos, porque tengo un problema de que al quererse grabar la otra, no se termina de grabar la primera sesión y me sale como error. Entonces, por lo menos lo que he podido rescatar, aquí está subido el video, por si acaso aquellas personas que no pudieron estar en la clase 1. La clase 2. De la misma forma, ahí está un pequeño video que usted puede ver lo que es función.
el recurso que es el que nosotros estamos trabajando, la diapositiva, y ahí está la autoevaluación. Esta autoevaluación, por favor, usted tiene o puede darlo ya desde el día de hoy a las 6 de la tarde hasta el próximo sábado. Verá que tiene casi 8 días para dar esta prueba. Asimismo, tiene 2 intentos. Me estaban solicitando que todavía le dejemos como 3 intentos. Voy a cambiar eso, no se preocupe. Les voy a dejar con 3 intentos por cualquier situación. Y tiene un tiempo de 50 minutos. Entonces, ese es el trabajo de ustedes durante toda esta semanita, ¿no? Primero, estudiemos todo lo que yo les doy aquí en clases, lo que está en el módulo y den la evaluación correspondiente. Ya, todavía tengo 5 minutitos. Dicen una consulta. Dígame. Las autoevaluaciones de cada materia y de mate también son como deber. Perfecto. Eso está reemplazando a los deberes que nosotros mandábamos cada clase. ¿Sí? Las autoevaluaciones. Pero, ¿qué necesito yo para las autoevaluaciones? Cuando haya ejercicios de mandar del módulo, diré, de tal página, de ahí sacaré los ejercicios de autoevaluación o de la materia o de la clase que veamos. Entonces, las autoevaluaciones por el momento están sustituyendo a las tareas. La tarea o la única que lo vamos a presentar es al final en el trabajo autónomo cuando yo le diga vaya haciendo esta tarea para el trabajo autónomo. Ya, O sea, ahora... va sí. diciendo... Ya, listo, Sí, le Usted escucho. nos va diciendo, le dicen, por ejemplo, los ejercicios que vamos haciendo para el trabajo autónomo, ¿verdad? Sí, yo les voy diciendo. Ahorita, Ya, ¿qué dicen, tienen? gracias. Solo de la clase 1 tienen 15 ejercicios. El día de hoy no va a haber un deber porque no hay ejercicios. Sí, yo les voy diciendo cuáles van a ser por trabajo autónomo. Entonces, por el momento tenemos los primeros 15 ejercicios de ecuaciones cuadráticas para el trabajo autónomo. Nada más. ¿Listo? Licenciado, una Ya. pregunta. Sí, dígame. Ya, por terminar. Las 15 ejercicios que tuvimos prácticamente se nos mandó usted de repaso. Sí. Pero dentro del autónomo que usted vaya a mandar a hacer, usted ha de escoger algunos de ejercicios para unirlo con el resto de ejercicios que... Esos 15 ya es parte del trabajo autónomo. En cada clase que yo pueda mandar unos pocos ejercicios, voy a seguir mandando. Van a seguir acumulando. Eso no lo subimos a ningún lado hasta cuando yo le diga, en este momento está para que usted pueda subir el trabajo autónomo. Eso será ya cerca de finalizar el trimestre. Ahorita lo único que vamos a ir haciendo es poco a poco el trabajo, para que no se nos acumule al final nada más. Ya. O sea, prácticamente esos 15 ejercicios ya tendríamos que irlos realizando y al momento que usted nos pida ya le podemos enviar. Perfecto. Y eso lo va a hacer casi al final del trimestre, ¿no? Ahorita solo sigan haciendo, van a tener tiempo suficiente. Ya, continuemos. Luego, el tema que nos toca ver es definición y análisis de una función racional. Por favor, la persona que está rayando. Yo generalmente no pongo ningún tipo de restricción, pero esto no va con nosotros. Ustedes ya son bastante adultos como para estar en este tipo de cosas. Espero que sea la última que tenga este caso. Si no, tendré que restringir y eso no vale. Ya, definición y análisis de una función racional. ¿Cuándo va a ser una función racional? Una función racional nosotros tenemos cuando es una fracción. Entonces, f de x es igual p de x sobre q de x. Cuando haya un numerador y haya un denominador. A eso llamamos nosotros función racional. O cuando hablamos de números racionales, 2/3. Ese es un número racional. Condiciones para que exista la función f de x. Que este denominador q de x, que tiene que ser diferente de 0, porque la división para 0 no existe. Si yo realizo una división, 5 dividido para 0, en la calculadora le va a salir error. La división para 0 no existe. Por eso es la condición de que este denominador tendrá que ser diferente de 0. Su gráfica es una hipérbola. De aquí nace una pregunta, por favor, mucho ojo. Su gráfica es una hipérbola. Restricciones. Q de x es igual a 0. Asíntota vertical, x es igual a ya vamos a ver eso. Y asíntota horizontal, y es igual a b. Me queda menos de un minuto, por favor. Y
el momento que se nos corte, nos volvemos a ingresar para continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, si se me corta, ahí vuelvo a repetir, no hay problema. Gráfica de la función racional. Para graficar una función racional f de x, p de x sobre q de x, consideremos los siguientes aspectos. Primero, el denominador de la función q de x tiene que ser diferente de 0. Aquí falta tachar, por favor. Diferente de 0. Para determinar los valores que no debe tomar la variable. Cualquiera que sea la expresión algebraica, debemos